Buenos días, estimados colaboradores. Mi nombre es Fortunato Rodríguez y hoy vengo a hablarle de unos equipos de medición para los riesgos higiénicos, riesgos que generan enfermedades laborales, y también vengo a hablarle de los límites máximos de exposición a los cuales una persona se puede enfrentar. Pero antes de hablar de esos equipos, quiero hacer una introducción hablando de la higiene industrial, ¿cierto? ¿Qué es la higiene industrial? Según la Organización Internacional del Trabajo, la higiene industrial es un subprograma, ¿cierto? Lo sabemos, o hoy lo estamos aprendiendo. Es un subprograma del sistema de gestión, pero la higiene industrial, según la Organización Internacional del Trabajo, es una ciencia, es la ciencia que se anticipa, que identifica y evalúa los controles de riesgos existentes dentro de los lugares de trabajo, ¿cierto? Riesgos que generan enfermedades a largo plazo a las personas que se exponen a los diferentes riesgos en las diferentes organizaciones, ¿cierto? Entonces, la importancia de la higiene industrial: reconoce y detecta el agente y el factor de riesgo. Hay algo importante, porque los riesgos higiénicos o los riesgos que generan enfermedades laborales no son riesgos tangibles. Por ejemplo, cuando nosotros vemos un riesgo de trabajo en altura, nosotros vemos una escalera, vemos un trabajador que está subido a más de 2 metros, 3 metros, lo vemos en el arnés, estamos viendo el riesgo. Pero los riesgos higiénicos no son riesgos que se pueden ver, pero que hoy estamos aprendiendo que están en el ambiente, que están ahí, están en el medio ambiente y se están moviendo. Entonces, porque es importante la higiene industrial, una de sus características, una de sus funciones es reconocer y detectar el agente, el factor de riesgo que puede generar esa enfermedad en el trabajador. Una de las segundas características importantes de la higiene es que evalúa el nivel de peligrosidad, ¿cierto? Hay riesgos que son peligrosos, hay otros que son un poco más peligrosos, ¿cierto? Eso dependiendo del nivel de exposición, también dependiendo mucho de la gente, ¿cierto? Hay agentes que son extremadamente venenosos y que se deben manipular con una serie de seguridad, una serie de elementos de protección personal, con un protocolo muy riguroso. Pero hay otros que se pueden manejar de una forma, no sin dejar de lado la seguridad, pero sí con un protocolo un poco más sencillo. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Uno de los objetivos de la higiene es evaluar la peligrosidad de los agentes de riesgo, ¿cierto? Se garantiza el ambiente sano al trabajador. Es una de los objetivos de la higiene industrial: garantizar que los ambientes de trabajo para todos los colaboradores sean ambientes de trabajo sanos, en los cuales ellos puedan llegar, entrar a una organización sanos, y el día que salen de la organización salgan igual de como entraron, salgan sanos, sin ninguna molestia, sin ninguna adversidad en su salud. Y brinda, a través de los controles de riesgo, brinda la seguridad a los trabajadores, ¿cierto? Entonces, ¿qué son las mediciones ambientales en las empresas? Las mediciones ambientales en las empresas son estudios que se realizan con el objetivo de detectar esos factores de riesgo que, como les decía ahorita, no se logran percibir, ¿cierto? Entonces, y que además permiten identificar condiciones de riesgo. ¿Qué tipos de riesgo? Químicos, físicos, biológicos, biomecánicos, que son factores de riesgo que a simple vista no lo podemos detectar, pero que hoy estamos aprendiendo y que hoy vamos a ir conociéndolo. Entonces, el primer equipo de medición que vamos a usar se llama el sonómetro. ¿Para qué se usa el equipo de medición llamado sonómetro? Para evaluar, o para medir, sería la palabra, el ruido dentro de todas las organizaciones. Ahora, tenemos tres tipos de medición según el ruido. Con el primero vamos para ruidos continuos, que son ruidos permanentes, que permanentemente están ahí. Por ejemplo, el ruido de una pulidora, el ruido de una máquina industrial que dura 8 horas prendida. Su ruido es permanente, ella nunca disminuye el ruido, nunca, sino que siempre es permanente, los mismos decibeles, el mismo ruido. Entonces, para los ruidos permanentes nosotros vamos a usar un equipo que se llama sonómetro, ¿cierto? Ahora, el segundo tipo de medición lo vamos a hacer mediante dosimetrías. Este se realiza cuando el ruido es variable, que sube, baja,
baja, ¿cierto? Ruido que no es un ruido constante de una máquina constante, sino que es un ruido que está constantemente variando en sus decibeles. La tercera medición que vamos a hacer, lo vamos a hacer a través de algo que se llama dosimetría intracanal. Esta dosimetría intracanal, ¿a quienes se le aplica? Generalmente se le aplica a las personas que trabajan en call center, que usan durante muchas jornadas de horas tensas, de 8, de 10, de 12 horas, están permanentemente con diademas, ¿cierto? Están todo el tiempo escuchando voces. Entonces, este tipo de medición se le realiza a las personas que laboran en call center, o que ejercen este tipo de labor. Bien, entonces tenemos dos equipos para las tres mediciones o para las tres opciones de mediciones que tenemos. El primero es el sonómetro y el segundo es el dosímetro. Ahora, pero según la resolución 1792 del año 1990, en su artículo primero, ella nos da unos parámetros y con los cuales nosotros vamos a establecer límites o vamos a establecer tiempos de exposición para los trabajadores de acuerdo al nivel o a los decibeles que se estén moviendo en el ambiente de trabajo. Esta norma nos dice que durante 8 horas un trabajador solamente puede estar expuesto a 85 decibeles. Ojo, durante 8 horas. Ahora, durante 4 horas puede estar expuesto a 90 decibeles. Durante 2 horas puede estar expuesto a 95 decibeles. Durante 1 hora puede estar expuesto a 100 decibeles. Durante media hora, 105 decibeles. Durante un cuarto de hora, 110 decibeles. Y durante un octavo de hora, 115 decibeles. Ojo con este tiempo de exposición, no nos podemos pasar, porque si nosotros nos exponemos, vamos a estar, ojo, porque son estudios que se hacen, ¿cierto? Para determinar que este es el tiempo de exposición límite del cual un trabajador puede estar expuesto a este tipo de decibeles. Valga, aquí quiero hacer una aclaración y quiero hacer una recomendación. No tomemos este concepto como que puedo estar 8 horas, puedo estar 8 horas expuesto a 85 decibeles y no pasa nada. Debemos usar los elementos de protección auditivos en cuanto al riesgo del ruido, ¿cierto? El riesgo físico que se genera en el ruido. Vamos a estar, porque el estudio nos indica que podemos estar a 85 decibeles, pero en todos estos decibeles siempre es obligación, se le hace la recomendación al trabajador de que debemos tener nuestros protectores auditivos, sea de inserción o sea tipo copa, hay muchos modelos, entonces, pero lo ideal es que lo manejemos, ¿listo? Para evitar a futuro enfermedades como sordera, muchas enfermedades, evitar vértigo, porque recordemos que cuando se afecta el oído, se afecta el vértigo, entonces es tratar de cuidarlo, lo ideal es cuidar nuestra salud. Ahora vamos a hablar de otro riesgo que está en el ambiente de trabajo y que muchas veces no lo percibimos o no le prestamos atención, ¿cierto? Un factor de riesgo que es la iluminación. Este factor de riesgo lo vamos a medir con un equipo llamado luxómetro. Este equipo debe ser operado o primeramente debe estar calibrado. Es lo primero que se recomienda antes de hacer el estudio, porque si se hace la medición sin el equipo calibrado nos va a dar lecturas erróneas. Entonces podemos estar diciendo no hay problema en la oficina, no hay problema en mi área de trabajo, todo está bien, pero resulta que el equipo estaba dando una medición errónea. Entonces lo primero que debemos tener en cuenta es que debe estar calibrado, debe ser certificado por una empresa que tenga la certificación, que tenga las aptitudes para poder hacer este tipo de certificaciones. Además debe ser operado por una persona con experiencia, una persona que tenga su experiencia certificable y que tenga licencia en seguridad y salud en el trabajo. Ahora, para este tipo de riesgo hay una norma que nos da también unos parámetros, así como en el ruido que nos decía que el tipo de exposición o el tiempo de exposición del trabajador en cuanto a sus decibeles debe ser de tantas horas. En este hay una norma que también nos da unos parámetros y es la resolución 2400 del año 79. La resolución 2400 nos dice que para un trabajo regular en oficina la intensidad de iluminación debe ser de 1500 lux. Los lux es esa intensidad de luz que se puede ejercer sobre una superficie.
Entonces, dentro de una oficina, máximo, 1500 lux. Ahora, en corredores la intensidad máxima es de 200 lux en los corredores. Es importante tener en cuenta que en espacios abiertos, aún hoy en día en oficinas, es importante tener en cuenta que se recomienda tener iluminación artificial también, la iluminación del día, ayudarnos con la iluminación del día. Será de mucha gran ayuda. Entonces, en los corredores la intensidad debe ser de 200 lux. En los sanitarios, en los baños, la iluminación debe ser de 300 lux. Y en las bodegas una intensidad de 200 lux. Recordemos que el lux es esa intensidad de luz que se ejerce sobre una superficie. Y las recomendaciones que se hacían para cuidarnos nosotros como trabajadores. Porque recordemos que si hay una luz insuficiente o se está generando o está por encima de los niveles permisibles, a largo plazo se pueden generar enfermedades laborales. Se nos pueden generar enfermedades laborales en la vista. A medida que van pasando los años nos podemos ir enfermando. Entonces debemos tener mucho cuidado con esto. La tercera medición de la cual vamos a hablar hoy son los equipos de mediciones a temperaturas extremas, ¿cierto? Temperaturas de frío o temperaturas de calor. Para la medición de las temperaturas vamos a utilizar un equipo que se llama monitor de estrés térmico. Y hay dos tipos de mediciones, o se hacen las mediciones en dos lugares diferentes, ¿sí? En los primeros lugares en los cuales se va a hacer, y que la vamos a llamar estrés térmico por calor, es en esos lugares donde hay hornos, es en esos lugares donde se hacen trabajos de calderas, evaporadores. Y para lo que varía, o sea, a la hora de hacer la medición, la vamos a hacer con el mismo equipo, tanto en estos lugares como en lugares administrativos, por lo menos en oficinas donde nos llamen. No, es que en esta oficina hace mucho calor, aunque prendamos el aire acondicionado es imposible. Muchas veces hay lugares donde el calor se concentra demasiado, entonces es importante hacer las mediciones para tomar las medidas pertinentes, ¿cierto? Entonces, en ambos lugares vamos a hacerlo con el mismo equipo, que se llama un monitor de estrés térmico. Ahora, ¿qué es lo que cambia? Lo que cambia en realidad es la técnica o el formato que vamos a usar. La técnica o el formato que vamos a usar para realizar la medición en estos lugares donde hay caldera, donde hay horno, ustedes lo saben, estos trabajos que son que hay mucha, o sea, el nivel de calor es demasiado alto. Vamos a usar un formato que se llama WBGT. Y en él nos da unos parámetros para poder tomar las medidas, recopilar la información necesaria y además tomar las medidas pertinentes o los controles que debemos tomar para proteger a nuestros trabajadores de tener enfermedades a futuro, ¿verdad? Y la segunda, el estrés térmico en áreas administrativas, lo que le decía, en áreas como oficinas, puede ser un área de bodega, pues la bodega no es un área administrativa, es más un área operativa, pero pues no, de pronto no tiene la temperatura que puede llegar a tener un horno, que puede llegar a tener una caldera, ¿cierto? Y para este tipo de áreas vamos a utilizar el método de Fanger, ¿sí? Este también nos da unos parámetros para ejercer controles, ¿sí? Hay muchas formas de ejercer controles en cuanto a la temperatura, por lo menos donde hay temperaturas extremas, donde hay hornos. Lo importante es recomendarle a los trabajadores que hagan pausas activas, que durante cierta jornada de trabajo se tomen espacios para descansar, para no estar tan expuestos al factor de riesgo, ¿cierto? También muy importante la hidratación, tener puntos, la empresa debe contar con puntos hídricos, con puntos donde haya agua fría para que los trabajadores permanentemente estén ingiriendo su bebida para que no se deshidraten porque la temperatura es bastante alta. Entonces, así mismo en las oficinas, contar con ventanas, contar con lugares, espacios abiertos por donde pueda entrar la ventilación natural, ¿verdad? Entonces es muy importante cuidarnos, es muy importante la autoseguridad, es muy importante el autocuidado. Recordemos que los riesgos higiénicos no los vemos, ¿cierto? Son riesgos que no los vemos y que muchas veces los ignoramos, pero están ahí y que a largo plazo nos pueden generar
enfermedades laborales, y lo que buscamos con esta hermosa ciencia de la higiene industrial es prevenir eso, las enfermedades laborales en nuestros colaboradores, porque su vida, porque su salud, porque su seguridad es lo más importante para nosotros los salubristas. Muchas gracias y que tengan un feliz día.